Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Hay niveles de comunión en el cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña algo de esos niveles de comunión al describir a un viejo hombre llamado Epafrodito y poner su vida como ejemplo en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Él dice que Epafrodito es su hermano. El apóstol Pablo no llamaba a todo ser humano del sexo masculino su hermano. El apóstol Pablo creía, como enseña la Escritura, que cuando uno nace de nuevo, cuando uno recibe de Jesucristo el poder de ser hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento, entonces de hecho uno es declarado hijo de Dios. En las palabras de Pablo, citando el Antiguo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que todo ser humano, en el concepto de Pablo, no es un hijo de Dios solo por ser un ser humano. Y eso significa que no todos somos hijos de Dios por virtud del hecho de haber nacido físicamente. Y por eso no todos somos hermanos por el hecho de pertenecer a la familia humana. Cuando Pablo dijo, Epafrodito es mi hermano, lo que quiso decir es, Epafrodito está en Cristo y yo estoy en Cristo, y ambos hemos recibido de Cristo el poder de ser hechos hijos de Dios, y eso nos hace hermanos. Pablo también dice, Epafrodito es mi colaborador. Pablo tampoco le decía eso a cualquiera. De hecho, habían muchos hermanos en el cuerpo de Cristo quienes no eran sus colaboradores. Pero sí hay personas en el cuerpo de Cristo que trabajan juntos, que son colaboradores y que son compañeros de labor. Pablo nombra otro nivel de comunión aquí que es muy importante observar. Epafrodito es mi compañero de milicia. ¿Qué quiso Pablo decir con eso? Bueno, él no llamaba a todo el mundo compañero de milicia. Parece que Pablo pensaba que un hermano era otro hombre que estuviera en Cristo, un colaborador era alguien que trabajaba con él por Cristo, y un compañero de milicia era alguien que arriesgaba su vida con él por Cristo. Él dice que Epafrodito casi murió, estaba dispuesto a dar su vida para hacerle llegar esa ofrenda de los filipenses. De modo que los niveles de comunión son hermano, colaborador o compañero de labor y compañero de milicia. Luego él continúa y lo llama mensajero, enviado por la iglesia de Filipos y su ministro, lo que significa siervo. Ciertamente Epafrodito es un gran ejemplo del vivir cristiano. En el capítulo 1 tenemos la ideología, tenemos la filosofía, la pasión y la mentalidad del vivir cristiano. Pero en el capítulo 2 tenemos el patrón práctico del vivir cristiano. Cuando uno entra en el capítulo 3, encuentra el propósito y el premio del vivir cristiano. Aquí es donde Pablo nos habla sobre su experiencia de conversión en términos de los resultados de esa experiencia. Él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él hace una lista de lo que él antes consideraba sus alcances. Él consideraba un logro el ser fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Esas eran cosas por las cuales él se sentía orgulloso antes de conocer a Cristo. Pero cuando conoció a Cristo, él dijo que las cosas que para él eran ganancia se convirtieron en pérdida por Cristo. Él dice,
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Este es un magnífico capítulo donde el apóstol Pablo nos está diciendo cómo conocer la voluntad de Dios. Quizás esta es la pregunta que más se le hace a un pastor. Sabemos al leer la experiencia de conversión de Pablo que existe algo que se llama la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sabemos que esa es una pregunta que debemos hacer tal como Pablo la hizo y creemos que Jesús puede responder esa pregunta diariamente. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Es cierto que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para usted? Esto es cierto. ¿Es posible que usted sepa cuál es? También es posible. En este capítulo, Pablo nos está dando una buena descripción de cómo descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Note en este capítulo que el propósito del vivir cristiano es hacer aquello por lo cual somos asidos por Cristo. Pablo usa muchos términos atléticos y este es uno de ellos. Él usa la palabra asir. Él creyó que cuando él iba hacia Damasco para matar a los cristianos, él fue asido por Cristo. ¿Cómo encuentra uno el propósito por el cual Jesucristo le ha asido? Uno puede usar el ejemplo de Pablo para contestar esta pregunta. Primero, note que Pablo tuvo una revolución cuando fue convertido. Su vida fue revolucionada. Él salió de esa experiencia revolucionaria con una resolución. Él tenía esta determinación de hallar la voluntad de Dios para su vida. Cuando él habla de las cosas que él quería realmente encontrar, las cosas que para él eran pérdida antes, ahora eran ganancia, y lo que quería era una justicia que no fue lograda. Pero después, él no quería la justicia que se logra con esfuerzos, la que se alcanza haciendo buenas obras. Él quería la justicia que Dios le daría al poner su fe en Jesucristo. Eso es lo que dicen los libros de Romanos y Gálatas, y luego él quiere una relación con Jesucristo, y luego él quiere tener una experiencia personal del poder de la resurrección de Cristo. Así que en el capítulo 3 Pablo nos habla de tres cosas. El propósito de la vida cristiana, el cual es asir el propósito por el cual Cristo lo ha sido a uno. El propósito de la vida cristiana es presionar fuerte hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y obedecer completamente a la verdad a la cual está uno asido, y encontrar y experimentar la voluntad de Dios para su vida. Y cuando nos habla del premio, nos da más claves sobre cómo hallar la voluntad de Dios. Él dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Él dice, esto hago. Algunos de nosotros somos tan débiles en esta cuestión de prioridades y uno nunca podría poner la vida en una sola cosa.
Es interesante que David en el Salmo 27 pudo enfocar su vida en una sola cosa. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pablo también resume su vida a una sola cosa. Él dice, una cosa deseo del Señor, y eso es asir el propósito por el cual Él me ha asido. ¿Tiene usted esa magnífica obsesión, estudiante del Instituto Bíblico del Aire? ¿Siente usted que un día fue asido por Cristo? ¿Ha desarrollado usted un anhelo por saber por qué Él le asió? ¿Por qué vino a su vida? ¿Se le ha ocurrido que si usted ha conocido a Jesucristo, que usted le ha conocido más que para una mera presentación? ¿Que hay algo que Él quiere que usted haga? Él quiere salvarle y eso es muy importante. Él quiere darle la experiencia de la salvación y el futuro, la dimensión eterna. Es una parte muy importante de nuestra salvación. Pero Pablo es pesado en sus escritos en descubrir el propósito presente de nuestra salvación. Recuerda cuando le escribió a los Efesios, él les dijo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, es un regalo de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe, así somos salvos. Pero luego dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios desde antes había ordenado para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito presente de nuestra salvación. Pablo enfatiza eso. Dios tiene algo que quiere que hagamos. Él preparó obras para que anduviésemos en ellas. Si usted ha desarrollado esta magnífica obsesión que le causa decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno llega al punto donde eso se convierte en una obsesión, entonces, en Filipenses, Pablo le mostrará cómo puede descubrir el premio del vivir cristiano, el cual llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.